Ok, dice la escritura, ah, ay, perdónenme, bueno, sí, en Génesis. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre para unirse a su esposa y los dos llegan a ser como una sola persona. Lo primero, que creo que ya lo han visto y lo sabemos, es que el pacto matrimonial, el matrimonio, Dios lo creó. No es una idea de un hombre, no es el anhelo de un ser humano, no es la idea de alguien, es el plan divino que Dios diseñó para que hombre y mujer puedan unir sus vidas y complementarse. Ujú, Pensemos que tanto en el hombre como en la mujer, Dios puso cualidades que necesitamos complementar uno del otro. No solamente en el hombre, sería una manera muy sesgada y hasta machista de pensar que solamente hay cualidades de Dios en el hombre, sino que también Dios puso cualidades de él en las mujeres. Eh, entonces, de repente, como hombre, nos cuesta un poco como asimilar eso porque pensamos que no, Dios es todopoderoso y es grande y es terrible y es temido y queremos ser los hombres así. Amén. Pero hay otra parte de Dios que es todo amor, que es sensibilidad, que es compasión, amor, misericordia. Y me anima muchísimo poder ver eso en mi esposa porque es la parte que a mí me complementa como, como hombre que soy y que juntos somos mejores, ¿no? Sin Miriam yo no podría crecer en áreas donde sin duda necesito crecer. Entonces, esta idea de los dos llegan a ser como una sola persona, como lo ves aquí en la escritura, pues tiene que ver con eso, complementarnos, a admirar nuestras fortalezas, como en el diseño que Dios creó en cada uno, y poder, pues, aprender el uno del otro. Ahora, la representación de Dios. De la gracia en el pacto. Fíjate lo que dice Colosenses. Dice la escritura, ustedes en otro tiempo estaban muertos espiritualmente a causa de sus pecados y por no haberse despojado de su naturaleza eso. pecadora. Todos, como seres humanos, tenemos una naturaleza caída. Ninguno de nosotros sería capaz de relacionarse con Dios si no fuera gracias a Jesucristo. Por eso dice esta escritura, estábamos muertos todos. Romanos 3:10 dice que no hay nadie que pueda estar cerca de la gracia salvadora de Dios, ¿no? O sea, todos estamos lejos de la presencia de Dios a causa de esa naturaleza. Tú lo lees en Génesis 3 y ahí lo ves. Pero dice, por eso dice la escritura, estábamos muertos espiritualmente a causa de nuestros pecados y por no despojarnos de nuestra naturaleza. Pero ahora Dios les ha dado vida juntamente con Cristo, con quien nos ha perdonado todos los pecados. Y hace una diferencia marcada, como lo ves ahí subrayado, el antes y el después. Antes estábamos en la muerte, hoy estamos en vida, gracias a Cristo. Hoy tú y yo le pertenecemos a Dios. Hoy tú y yo somos como Cristo y hechos en Cristo. Dice, Dios anuló el documento de deuda que había contra nosotros y que nos obligaba. Ujú. Lo eliminó clavándole en la cruz. Dios despojó de su poder a los seres espirituales que tienen potencia y autoridad, y por medio de Cristo los humilló públicamente llevándolos como prisioneros en su desfile victorioso. Nosotros, hermanos, sin Cristo no seríamos nada, o sea, estaríamos más que extraviados. Y habla la escritura de un antes y un después. Dios refleja su gracia hacia nosotros como pecadores, personas que no lo merecemos y que naturalmente estamos llenos de defectos. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Todos comprendemos esto. Dice, Dios los ama a ustedes. Y hay tres puntos ahí que están en azul que los puedes ver. Dios te ama. Dos, te ha elegido o te ha escogido. Y tres, ahora tienes identidad. Ahora perteneces al pueblo santo o la familia de Dios. Son tres pilares, hermanos, que necesitamos arraigar en el corazón. Dios nos ama, no porque somos mejores que nadie, no porque lo merezcamos, porque no lo merecemos. Todos somos pecadores redimidos. Y Dios nos eligió a pesar de eso, porque nos ama. Y ahora pertenecemos a su pueblo. Eso es una bendición. Dice, revístanse por esa razón, obviamente no. Dice, ya que entendieron eso, ok,
revístanse de sentimientos, de compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Sopórtense unos a otros y perdónense si alguno tiene una queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. El amor de Dios se ha mostrado en nuestras vidas de tal manera que hoy podemos disfrutar de la gracia de Dios. Nos ama, nos escogió, le pertenecemos. Ahora nuestro llamado, ¿cuál es? A reproducir lo que Él ha hecho con nosotros. Él ha tenido compasión, bondad, ha sido humilde, ¿no? Jesús vino en calidad de hombre, humilde, mansedumbre, paciente, nos ha soportado, nos ha perdonado. Y ahí dice hasta abajo, así como el Señor los perdonó, también ustedes. Ok. Sigue diciendo la Escritura, sobre todo, revístanse de amor, que es el lazo de la perfecta unión, y que la paz de Cristo reine en sus corazones. Porque con ese propósito los llamó Dios a formar un solo cuerpo, y sean agradecidos. ¿Cuál es el propósito de ser un solo cuerpo? Que nosotros podamos estar unidos unos con otros. No hay manera de permanecer en el amor si no nos amamos. Mm. Y el amor que Dios llama a tener de nosotros, hermanos, es el que Él tuvo hacia nosotros. Así como yo los he amado, ¿te acuerdas Jesús diciendo en Juan 13:35? Así como yo los he amado, así deben de amarse los unos a los otros. Por eso dice ahí, sobre todo. ¿Te has puesto alguna vez un abrigo encima de toda tu ropa? ¿Te has puesto una gabardina encima del traje? Ya ves que pones toda tu ropa y luego dice ahí, sobre todo, revístanse de amor, ¿no? Aquí dice, revístanse de sentimientos de compasión, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia, sopórtense y perdónense. Pero aquí dice, sobre todo eso, revístanse de amor. Que el amor sea lo que nos lleve a estar unidos. El amor perdona muchos pecados. El amor nos ayuda a tolerarnos. El amor nos permite aceptar nuestras diferencias. El amor nos permite el respetar, el que no pensemos igual, el que no seamos yo como mi esposa y mi esposa como yo. Eso, hermanos, es el llamado. Y Cristo, Dios, lo ejemplificó en nuestras vidas para que no, ahora nosotros lo reproduzcamos en la vida, bueno, en nuestras vidas, pero en la vida matrimonial también, Ujú. ¿ok? Con este propósito, Dios los llamó a formar un solo cuerpo. Entonces, para terminar la escritura de Colosenses, dice que el mensaje de Cristo permanezca siempre en ustedes, con todas sus riquezas. Eso es impresionante, hermanos, si lo entendemos y lo hacemos. Que permanezca siempre el mensaje de Cristo. ¿Cuál es? Amar a los demás como Cristo nos amó a nosotros. Instrúyanse y amonéstense unos a otros con toda sabiduría, no con enojo, no con orgullo, no con arrogancia de, yo soy mejor que tú y te voy a enseñar lo que existe mal. Dice con sabiduría. ¿Sabes qué es una de las cosas más sabias que puedes hacer? Pensar en construir en vez de destruir. A veces el enojo, ¿no? En la relación como pareja, le voy a decir sus verdades y que me escuche, ¿no? Porque yo no tengo pelos en la lengua. Bueno, no es lo que la Biblia nos enseña. Dice ahí con toda sabiduría. Sabiduría es, yo quiero tener una discusión con mi esposa porque quiero sanar la relación. Yo quiero tener una discusión con mi pareja porque quiero edificar mi relación. Eso es ser sabio y no destructivos. Dice, con corazón agradecido, canten himnos a Dios, salmos, himnos y cantos espirituales. Y todo lo que hagan o digan, fíjate bien, acciones o palabras. Lo que hagan o digan, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de él. Y luego fíjate cómo cierra esta escritura. Esposas y esposos. Dice, esposas,
Sométanse a sus esposos, pues este es su deber como creyentes en el Señor. Y luego dice a los hombres, esposos, amen a sus esposas y no las traten con aspereza. El llamado que Dios nos hace, hermanos, es bastante profundo, porque tiene que ver con imitar a Cristo y a Dios en el corazón. Revístanse de sentimientos, que ¿dónde nacen los sentimientos? En nuestros corazones. Entonces, si en tu corazón no hay este tipo de sentimientos, tienes un problema espiritual que tienes que ir a Dios y resolver primero, y te aseguro, no es una cuestión de tu pareja, es una cuestión personal antes que lidiar con situaciones con tu pareja. Ujú. Entonces, el llamado al final, después de hablar de todo esto que habla Pablo aquí a los colosenses, le da un llamado a las esposas y a los esposos. Someterte a tu esposo no es tan sencillo. Someterte a un hombre que mejor tú que nadie conoce sus peores defectos, requiere que seas alguien que ama a Dios y que confías en que si lo haces, Dios va a guiar tu matrimonio. Eso es fe, hermanos. Porque mira, someternos a Dios es muy sencillo. Dios es perfecto, Jesús es perfecto. Si tú te mides con Dios, dices, no, yo me hago chiquito al lado de Dios, nos hace humildes y nos llama a crecer. Pero compararte perdón, respetar o someterte, hermana, a un hombre que tú mejor que nadie, y de verdad, tú mejor que nadie conoces sus peores pecados, defectos, ¿no? En todos los sentidos, hábitos, ¿no? Requiere que seas alguien, como dice ahí, ese es tu deber como creyente. No es porque se lo merezca, porque te aseguro, va a haber muchas cosas que tú tienes la razón. Es que no se lo merece. Es verdad. No, no lo merecemos. Pero no lo haces por eso, lo haces porque eres una discípula de Cristo. Punto. Y creo que si yo hago mi rol y mi papel como esposa, Dios lo va a bendecir. Obvio, de la misma manera con el hombre. Amar a las esposas y no tratarlas con aspereza. La tendencia como hombres es a ser rudos, crueles, a veces hasta indiferentes, groseros, ah, ¿no? Y más cosas que podrían ustedes describir. Pero el llamado como hombres es, no trates a tu esposa con aspereza, ámala. Y en eso requiere que puedan acuerdos entre pareja. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso, ¿ok? Ujú. Eso es el primer tema que está aquí señalado, ¿no? La representación de Dios, de la gracia ah, Fiel al fiel pacto. al pacto. O sea, Dios nos muestra con hechos, nos demostró con su ejemplo que Él lo hizo con nosotros. Ahora, ¿qué nos toca a nosotros? Hacer lo mismo en nuestros matrimonios, ¿no? El Ujú. llamado lo acabamos de ver ahí. ¿Qué dice la palabra de Dios en Efesios? Ay, perdón. En Efesios dice, aquí te la pongo. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su esposa y los dos llegarán a ser una sola persona. Aquí se muestra cuán grande es el designio secreto de Dios. Y yo lo refiero a Cristo y a la iglesia. Piensa en esto, ¿no? Porque de repente es medio, o no es muy profundo. Pero fíjate lo que dice aquí, la relación entre el matrimonio y Cristo con la iglesia. Piensa en esto que está acá. La manera en que Cristo se relaciona con la iglesia es exactamente lo que Dios desea que suceda en nuestros matrimonios, de ida y de vuelta, ¿ok? Un hombre tan espiritual, tan perfecto como Cristo, relacionándose con humanos que no somos perfectos y no somos espirituales. Un hombre perfecto relacionándose con nosotros que somos imperfectos. Ujú. ¿Qué tuvo que hacer Jesús para poder lograr eso? Amarnos de una manera como nadie nos ha amado. Entender que a pesar de nuestras deficiencias y pecados, nos va a amar. Y que eso, Él se comprometió con nosotros. Él lo demostró en una cruz, dando su vida porque nos ama.
Lo hemos escuchado hasta el cansancio, los que tenemos años en la fe lo hemos escuchado, pero entendamos, así como Cristo se relaciona con la gente que no lo merece, de la misma manera es el llamado que Dios nos llama a tener como parejas. Hay cosas que yo podría señalar de mi esposa y decir, es que no se merece por ese tipo de cosas que ella hace, comportamiento, conductas, pecados, hábitos, y de la misma manera ella podría hacer lo mismo hacia mí. Humberto no se lo merece. Pero ese es exactamente cuando dice aquí la escritura, te la pongo otra vez para que ya ahora sí entendamos un poco más claro. Aquí se dice, el hombre dejará padre y madre, se unirá a su esposa y los dos llegan a ser uno solo. Aquí se muestra cuán grande es el signo secreto de Dios. Yo lo refiero a Cristo y a la iglesia. Entonces, perdón y tolerancia. ¿Cómo lograr hacer eso de manera más natural? Yo sé que naturalmente como humanos, como seres humanos, no es fácil. Pero hablando de nuestra naturaleza ahora nueva, como discípulos, lo acabas de ver aquí. Antes estábamos muertos, hoy tenemos vida. Dios anuló el documento de deuda que nos obligaba porque nos perdonó, lo clavó en una cruz. ¿Qué tal tú cuando se trata de perdonar? ¿Qué tal tú cuando lees esto en las escrituras que ya leímos? Que tiene toda la relación del primer punto con el segundo. Nuestra relación, hermanos, no solamente es con Dios. Nuestra relación se tiene que llevar a la práctica primero en nuestro matrimonio y luego hacia la iglesia. Por eso es importante asistir a la iglesia porque ahí es donde nos pulimos, ahí es donde nos llamamos a vivir según los estándares espirituales que Dios nos enseña en su palabra. Ahí es donde podemos practicar lo que aprendemos de Dios. Pero el primer lugar sin duda es el matrimonio. Ujú. Por eso todo lo que ya leímos, revestirnos de amor, eso trae paciencia, tolerancia. Eso nos lleva a poder pasar por encima ciertas faltas y no ser tan insistentes de, no, es que tú y yo ya te hablé contigo 20 veces y no has cambiado y otra vez más. Bueno, Jesús dijo hasta 70 veces 7, ¿no? Pero puedes ver las escrituras. Aquí está muy claro lo que Dios espera de nosotros. Con toda sabiduría, instruyanse, amonéstense, todo lo que hagan o digan en el nombre de Jesús y al final el llamado a la esposa y al esposo según nuestro rol. Miriam les va a compartir algo de esto, del perdón y la tolerancia. Sí, gracias. Muchas gracias. Bueno, hermanos, todo esto que nos comparte ahorita Humberto en la palabra, en las escrituras, ¿cómo lo ponemos a la práctica? En cosas prácticas en nuestro matrimonio, eso es lo que yo quiero compartirles. Sin duda, como Humberto decía, la persona que más nos conoce después de Dios es tu esposo o tu esposa. O sea, hay una relación tan íntima, tan cercana, vivimos juntos, dormimos juntos, somos amigos, esposos, compartimos la vida, una familia, o sea, nadie nos conoce en todos los sentidos, lo bueno y lo malo, como tu esposo o tu esposa. Y creo que cuando hablaba ahorita Humberto en las escrituras, cuando piensas en relacionarte con alguien de una manera tan íntima, eh, y que esa persona tiene defectos que tú mejor que nadie conoces. Uno puede pensar como hija de Dios, para las hermanas, cómo Dios me ha amado a mí, cómo Dios me ha soportado a mí, cómo Dios me ha perdonado a mí, cómo Dios me ha tolerado a mí, porque yo no voy a dar lo que de Dios he recibido. Creo que sí podemos definitivamente tener un buen matrimonio cuando hacemos las cosas a la manera de Dios, cuando ponemos en práctica todas las escrituras que hoy Humberto nos compartía y muchas más que vienen en la palabra en nuestro matrimonio. Sí. Ahí es donde debemos, no es nada más cuando voy a la iglesia, con las hermanas, no, empezando en nuestro matrimonio. Y en una forma práctica, alguna vez yo escuché que decía, un matrimonio es espiritual no porque no tenga problemas, Así es. sino por la forma en que resuelve los problemas. Todos los matrimonios tenemos diferencias, problemas, desacuerdos.
lo que va a marcar la diferencia es poner en práctica las escrituras. Algunas cosas que hemos aprendido y que ha sido de gran bendición en nuestro matrimonio es cuando tenemos una diferencia, un conflicto, buscamos tratarlo cuando estamos solos, no delante de los hijos, no delante de los suegros, no delante de los hermanos, de estar ahí discutiendo, y no, sino buscamos ya que estamos a solas. Humberto me dice, Miriam, ¿puedo hablar contigo? Y generalmente aquí en la sala, que no estén los chicos, hablamos, o yo, Beto, ¿puedo hablar contigo? O salimos aquí a caminar y hablamos, oye, esto que pasó el día de hoy, esto que dijiste, esto que hiciste me lastimó, me hizo sentir mal, y lo hablamos en ese tono. Hemos puesto acuerdos bíblicos. ¿Cuáles son esos acuerdos? No gritamos. De hecho, por ejemplo, yo tengo una voz fuerte y a veces si uno de los dos llegara a levantar la voz, el otro dice, estás levantando la voz, ay, perdón, ¿no? Le bajamos 3 rayitas, ¿no? En el Que a veces, caso de ella, 5. que a veces no nos damos cuenta, no nos damos cuenta de puedes estar, no, es que esto y no te das cuenta, ay, estás levantando la voz, ay, perdóname. Vamos a hablar con ese respeto. Ese es un acuerdo. En nuestra casa no hay gritos ni entre nosotros ni con nuestros hijos, pero sí podemos ser muy serios para hablar. No hay malas palabras, palabras que sean hirientes, ofensivas. Jamás en estos 25 años de casada, jamás mi esposo me ha dicho, eres una tonta o yo a él, eres... No, no usamos esas palabras. Podemos decir, me siento molesto, me dolió, hablar cosas fuertes sin usar palabras hirientes. Sí, Y si alguna vez decimos una palabra que lastima al otro, por ejemplo, Humberto en alguna ocasión decía, es que eres muy necia. Y a mí esa palabra sentía que se me revolvía el estómago cuando me decía eso. Y yo le dije una vez, ¿sabes qué, Beto? No me digas esa palabra, dime, eres bien insistente, dime cualquier otro sinónimo, le digo, pero esa palabra para mí es una palabra muy fuerte. Y ya me pidió perdón, dijo, no es mi intención ofenderte, ¿no? Y creo que eso ha sido algo en la práctica, poder ayudarnos. Otra cosa también, el buscar orar, poder orar juntos, cuando todos los días, no necesariamente cuando hay una necesidad o un problema, según tus horarios, busca orar con tu esposo, que den entrada a Dios. Siempre en nuestras discusiones involucramos a Dios también, ¿no? Él es parte de nuestra vida. Y si en algo no nos, esto que haces, esto que dices no es correcto, no es lo que Dios nos enseña. Y así nos podemos hablar el uno al otro. Hay perdón. Hemos aprendido a escuchar. Si algo no te sientes tú bien, poder escuchar al otro sin interrumpir. Cuando él termina, digo, ya terminaste, te puedo decir algo, sí, y viceversa. Pero otra cosa que nos ayuda es no que él está hablando y a mitad lo interrumpo o él me interrumpe a mí. Eso tampoco edifica, hay un respeto. Y también el hecho de poder perdonarnos, de decir, te perdono. Hemos aprendido en el matrimonio, Humberto, perdóname. Si te lastimé, si te sentiste así, que te falté al respeto, perdóname. Y él me dice, te perdono, me dolió y todo, pero te perdono. Y eso, de verdad, luego hasta se nos olvida, como que sana poder sí, tratar las cosas a profundidad y no estar sacando problemas de la semana pasada, del mes pasado, del año pasado. No, nos enfocamos. Otra cosa, hermanas, también el ser prácticas, ¿en qué sentido? Cuando tienen una situación, un problema, un conflicto, que no generalices, que no, no, nuestro matrimonio está todo, está bien mal, todo. O sea, hermana, solo es el problema ese que pasó. O sea, a veces podemos generalizar por una situación. Entonces, creo que son cosas que, como dice la palabra, nos ayuda a crecer en esa gracia, en ese respeto, en ese perdón uno al otro. Otro consejo práctico, busquen una vez a la semana salir juntos, hacer lo que a ustedes les gusta, sigan construyendo en esa amistad, en esa relación que tienen tu esposo y tú, sean intencionales, planifiquen poder tener una salida. Y son cosas donde pueden llevar a la práctica. A veces en esas pláticas, cuando tienen semanas muy ocupadas de trabajo, pueden sentarse y hablar de cómo se sienten uno con el otro
y tratar cosas profundas o otras veces irse a divertir. Pero estas son algunas cosas donde puedes poner en práctica todo esto que hemos escuchado en las escrituras. Espero les ayude. Amén. Gracias. Hablando de esto, hermanos, para concluir este segundo punto, nuestra relación con Dios no solo es vertical, ¿no? O Ujú, sea, con Dios. Nuestra relación con Dios se traduce en lo horizontal. ¿Dónde empezamos? Obviamente empezamos en el matrimonio. ujú, De esto, por ejemplo, y de manera práctica, tolerancia y perdón. Hermanos, ah, nuestros conceptos a veces en nuestra mente, y obviamente Satanás hace su parte y se aprovecha de nuestra debilidad humana, poco espiritual. Pero, por ejemplo, una de las cosas que a mí más nos ha ayudado para perdonarnos es enfocarnos en los sentimientos, ujú. no en el problema. Por ejemplo, un día yo estaba viendo al poderosísimo bicampeón de las Águilas del América y estaba yo metido en la televisión y de repente escuchaba una voz así como que muy a lo lejos que me hablaba, ¿no? Y bueno, para no hacerte cuenta largo, de repente ya tenía a Miriam aquí a mi lado, molesta, y me dice, te estoy hablando. Entonces de repente yo no veo la tele, yo me metí a la tele. Entonces de repente fue como que me sacó y la volteé a ver y dije, ¿qué pasó? Me dijo, eres un grosero. Es la tercera vez que te estoy hablando y no me escuchas, no me contestas, me estás ignorando. Me ignoras. Me ignoras, eres un grosero. Y yo dije, imagínate, luego, ¿no? El orgullo me prendió, sentía que me hervía un poco la sangre. Y dije, grosero, en mi mente, ¿eh? Grosero cuando yo estaba en el mundo, grosero cuando yo estaba con mis amigos, grosero. Ella jamás ha visto un Humberto grosero. Y ya escuchaste, yo nunca le he dicho una mala palabra. Jamás, ni jugando. Y de repente todo eso vino a mi mente y empecé yo a justificar y a querer defenderme. Pero mira, esto que te decía ahorita. Tu relación no solamente es con Dios, porque con Dios somos, ¿no? Humildes, tranquilos, pacientes, amorosos, bla, bla. Sino yo tuve que bajar y decir, a ver, Miriam, ¿por qué sentiste eso? Ujú. Eso es tolerancia, ¿ves? ¿Por qué sentiste eso? Y luego ya cuando ella me dijo, porque te estoy hablando es la tercera o cuarta vez y no me escuchas. Eres un grosero. Me Entonces, ignoras, sí. bueno, para mí, mi concepto de grosero es muy diferente al de ella, ¿te das cuenta? Pero cuando yo escuché con paciencia, que esa es la clave para ser tolerante, entonces yo puedo entender por qué Miriam lo ve de esa manera. Y entonces yo lastimé sus sentimientos. Entonces yo inmediatamente le dije, Miriam, perdóname. Porque yo dije, sí, en su concepto fui grosero, no en el mío. Entonces cuando ella me explicó, le dije, sí, perdóname. Y mira, de ahí para acá, fue una sola vez, te lo prometo. De ahí para acá, de repente, no teníamos niños, pero ahora ya que están los niños y todo, de repente la escucho y le grito, ¿me estás hablando? No, 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 es para Iker o es para Valeria, ¿no? Pero estoy más atento siempre a lo que ella quiere o escucho su voz. Esas son las situaciones, hermanos, donde tenemos que crecer en tolerancia y perdón. Y la otra, deja de enfocarte tanto en los detalles y enfócate en los sentimientos. Cuando Miriam y yo tenemos que arreglar una situación o un problema, no nos enfocamos en que, no, es que fue más arriba, fue más abajo, no, no fue así, no, sí fue así. Porque, hermanos, eso hace más grande el problema y te prende más y te pone orgulloso. Yo no dije, Yo tú. no dije, no, no, es que tú, no, sí dijiste, no dijiste, ya sé a dónde vas. Ay, ¿sabes qué? Hemos roto con eso. Entonces ya, de repente, cuando tenemos el tiempo para hablar de alguna situación que pasó en el día, le digo, ¿sabes qué, Miriam? Tenemos que hablar. Como ella dijo, nos sentamos en la sala, oramos, a veces compartimos alguna escritura ella o yo, y lo sabes cómo me hizo sentir la situación que pasó en la mañana, y ya no nos clavamos con los detalles, que si sí, que si no, que cómo, nada. ¿Sabes cómo me hizo sentir la situación? Me hizo sentir lastimado, ofendido, avergonzado, humillado, como me haya sentido. Y eso es suficiente para que ella o yo tome responsabilidad de cómo yo la hice sentir. Porque a veces, hermanos, aunque yo creo que la mayoría de las veces que lastimamos es sin intención, Ajá. lastimamos, pero a veces nos cuesta aceptar la responsabilidad. Entonces, a mí eso me ha ayudado también a ella para decir, ok, perdóname. Porque, Ujú. hermanos, nada sana un corazón herido como un perdón sincero. Así es. Entonces, bueno, hablando de perdón y tolerancia, ¿sale? Amén. Y por último, eh, aquí está, semejanza a Cristo.
Nuestro llamado desde el inicio que llegamos fue, sean discípulos de Jesús. Esposos, amen a sus esposas como Cristo amó la iglesia y dio su vida por ella. En todo caso, que cada uno de ustedes ame a su esposa como a sí mismo y que la esposa respete al esposo. Las esposas deben estar sujetas a sus esposos como al Señor, Ujú. porque el esposo es cabeza de la esposa como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es también su Salvador. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las esposas deben estar sujetas en todo a sus esposos. En todo caso, que cada uno de ustedes ame a su esposa como a sí mismo y que la esposa respete al esposo. Amén. Si te das cuenta, eh, el llamado en el matrimonio, finalmente, como lo vimos en las escrituras, es, tienes que ser como Cristo. Y es muy claro el mensaje ahí. Así como Cristo es con la iglesia, y ese estándar es muy elevado, así como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella, así el esposo tiene que amar a la esposa. Ujú. Y piensa en eso. ¿Cuántas cosas ha hecho la iglesia que no merece de Cristo? Y Ujú. Cristo ha estado ahí y va a seguir ahí. Ujú. ¿Te das cuenta? ¿Cuál es la semejanza que tienes que buscar como esposa? Ser como te llama la palabra. Así como la iglesia está sujeta a Cristo y te sujetas tú a Cristo, aprende a sujetarte a tu esposo. No está Ujú. hablando que seas abnegada, ni callada, ni que no hables, pero Ujú. sí que seas alguien respetuosa. La manera en que te diriges a tu esposo tiene mucho que ver. Las mujeres tienen el don de construir, y la Biblia lo dice, o de destruir al esposo. ¿Y sabes cómo lo pueden hacer? Con las palabras que usan para hablar con nosotros. Ujú. La manera en que tú le hablas a tu esposo tiene mucho poder para construir o para destruir. Todo está en eso. Entonces, repito, no es, hermana, que Ujú. no vas a hablar, no es que vas a andar callada y como Dolores del Río atrás del caballo de Pedro Mendaris, ¿no? No, para nada. Miriam es regia, naturalmente, como regia, habla, defiende sus ideas, es media, bronca en ese sentido, pero ha aprendido mucho y ha crecido mucho en la forma en cómo se comunica conmigo. Entonces, ahora ya me dice mi señor, Ah, ¿no? No, no sé, no, no, para todavía, nada. todavía no No, llegó, no llegó a ese nivel. no, 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 para nada es broma. Pero es una relación donde hay obviamente toda la confianza y la intimidad de la que hablamos, pero el respeto que Dios le llama a tener hacia mí, porque como les digo, y piensen en esto, eh, naturalmente el hombre necesita sentir respeto, Ujú. es su naturaleza, es una necesidad. Tú fíjate en la sociedad, te subes a un vagón de metro y los hombres ni se voltean a ver, ni nos volteamos a ver. Porque si te volteas a ver o cruzas mirada, ya es como, ¿qué te traes? ¿O qué? ¿O qué pasó? Porque sentimos que nos está faltando respeto. Si vas manejando y un carro se te mete sin respeto, hay bronca. Ok, si un hombre en su casa no se siente respetado, hay bronca. En la sociedad en general, hay golpes, hay amenazas y hay cosas terribles, porque el hombre exige hasta de mala manera ser respetado. De la misma manera, es una necesidad en las mujeres sentir o ser amadas. No es un anhelo, no es un deseo, es una necesidad. Entonces, el esposo tiene que llenar esa necesidad de la esposa, amar a la esposa. Entonces, por eso es que puedes ver mujeres desahogando sus sentimientos o incluso siendo infieles porque otro hombre la hace sentir más amada aunque tenga todo, aunque tenga un buen matrimonio, pero si la mujer no se siente amada, va a tener un hueco, una necesidad de sentirse amada. Así es. Es una necesidad. Y en eso tenemos que ser como Cristo. Amén. Y una tarea que les vamos a dejar o una dinámica que puedan poner en práctica es que puedan pasar un tiempo y preguntarle a tu esposo, ¿qué puedo hacer yo para que tú te sientas respetado de mi parte? Y el esposo pueda preguntar a su esposa,
¿qué puedo hacer para que tú te sientas amada de mi parte? ¿Por qué? Porque aún en los matrimonios, para mi esposo, él puede tener un concepto de sentirse respetado diferente a alguno de ustedes. O para mí hay ciertas acciones que a mí son muy importantes y me hacen sentir amada, pero a lo mejor para tu esposa son otras cosas. Y creo que es importante porque a veces no le damos el tiro al blanco. Y esa es una necesidad muy profunda. Eh, a quien yo más quiero respetar en este mundo, obviamente después de Dios, ¿no? Pero es a mi esposo. O sea, ¿cómo yo puedo ser respetuosa y amable con otra gente y no con mi esposo? ¿No? Entonces yo creo que sí es muy importante que puedan tener esa dinámica y que pongas mucha atención, que son las cosas para él más importantes que lo hacen sentir respetado. Y eso va a ser un gran avance, en verdad. Y algo que yo aprecio mucho de Humberto, el hecho de que él como líder, como decía, como Cristo amó a la iglesia, para nosotros en nuestra familia, que Humberto nos cuide espiritualmente. Hay veces que Humberto me dice, Miriam, ven, ¿cómo estás? No te veo bien, te veo desanimada, ¿qué tienes? Y así viene y dice, quiero hablar contigo, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? Y a mí me llena de mucha gratitud que él esté al pendiente de cómo estoy yo y me cuide y me disipula y me anima, me corrige, me ayuda, pero también lo hace con nuestros hijos, de que sale con uno de mis hijos y va y hablan y pasan un tiempo, o a veces hay situaciones donde nos sentamos y Humberto toma esa iniciativa. Eso es algo increíble, como que él no solo sea como dice un dicho, luz de la calle, oscuridad de tu casa, ¿no? Que es un ministro allá, pero que aquí en la casa no lo haga, eso me dolería demasiado. O a mis hijos. Entonces, donde más queremos ser es en nuestro hogar, ¿no? A quien yo más quiero respetar es a mi esposo. A veces me dice mi familia, ¿no? Ay, ¿por qué le tienes que preguntar todo a tu esposo? ¿No? Porque obviamente yo vengo de una familia norteña de, oye, vamos acá, vamos, agarra el carro. No, pero déjame, le pregunto a mi esposo. Porque somos un equipo y hasta la familia ya sabe, oye, coméntale a tu esposo a ver si está. Entonces creo que hay ese respeto, aún con nuestros hijos. Nuestros hijos saben también, ay, mamá, sí hay, vamos a checar qué dice mi papá. O sea, hay un respeto. Y creo que de verdad nos hace mejores a ambos cuando vivimos en esa dinámica. Amén. Entonces queremos animarlos que puedan dar pasos y puedan tener esa dinámica ustedes entre qué es el amor y el respeto para cada uno. Amén. Pues gracias a todos. Básicamente, esos son los temas que queríamos compartir con ustedes.